Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. Hoy es miércoles 24 de febrero y hoy tenemos una invitada súper especial, Blanca Lleó. Vamos a estar hoy con ella y además con su Textos Críticos 12 que acabamos de estrenar hace nada. Lo hemos lanzado la semana pasada, o sea que estamos de estreno universal. Bueno, a ver quién hay por aquí hoy. Vamos a esperar unos minutitos a que os vayáis uniendo. Son ya las 7, ¿sí? Que como vengo acelerada de la otra presentación que hemos tenido del Mediterráneo inventado en la CAPEI, voy descoordinada de hora y de todo. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, mientras tanto, mientras os vais uniendo, a ver si os va avisando Instagram de que ya estamos rodando por aquí. Y me avisa de quién se va uniendo. Hola Blanca, ya te veo. Dame unos minutitos, vamos a esperar a que se vayan uniendo y nada, en un minuto te doy paso, ¿vale? Mientras tanto, voy a aprovechar para dar las gracias a Carlos Irizarry y a Isabel Suárez Llanos, que estuvieron con nosotros el otro día, el miércoles pasado. Estuvimos con la sesión del Club de los 7 Pecados Capitales de los Arquitectos, que está colgada, como siempre os lo digo, está en nuestro canal de Instagram TV, lo tenéis disponible. Al igual que esta sesión de hoy con Blanca Lleó, la vamos a dejar, por supuesto, colgada en nuestro canal, ¿vale? Así que nada, desde aquí a Carlos y a Isabel un abrazo muy fuerte. Y yo creo que voy a dar paso a Blanca ya y vamos a empezar porque hoy tenemos mucho de lo que hablar. Es un libro, ya, como os decía, de recién lanzamiento. A ver, ya os estáis uniendo por aquí. Voy a saludar a M157, a Chema RDZ, a Maite Sasa, a Joan Moss. Nada, me alegro muchísimo de veros a todas y a todos. Como os decía, voy a dar paso ya a Blanca y vamos a empezar, yo creo, ¿no? A ver, qué. Ahí, vamos allá. Hola Blanca, Hola, hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? todo bien, todo bien. Oye, qué alegría. Dime, ¿qué? ¿Vosotros bien también? Todos bien, todos bien. Aquí en Asimétricas ya sabes que estamos a tope y aguantamos lo que nos echen. Muy bien, Oye, Blanca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida al Club de Lectura Asimétrico y bienvenida también a Asimétricas con este libro precioso de Textos Críticos 12 que sigue la serie que coeditamos con el Departamento de Proyectos. Gracias, gracias por confiar en nosotros y por estar hoy aquí con nosotros. bueno, un gusto, ¿eh? Un placer. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Jo, si quieres vamos a empezar. Yo te voy a presentar, como te comenté, nada, tardo muy poquito porque yo sé muy bien, perfectamente que los que estáis ahí detrás y los que estáis ahí detrás conocéis a Blanca de sobra, conocéis su trayectoria, pero a mí me parece de rigor presentarte, Blanca. No tardo nada y empezamos y entramos a que nos cuentes estos textos críticos 12, de cómo están compuestos bueno, y también hablaremos de cositas que están aquí en el libro, ¿vale? Perfecto, como tú quieras. Muy bien, pues por supuesto, Blanca Lleó es arquitecta desde 1983, es profesora en la ETSAM desde desde el año 90, y catedrática de proyectos arquitectónicos desde 2012. Además, ha sido Visiting Research en la Universidad de Cambridge y en Princeton, y Visiting Professor, además de en muchas otras universidades, en Rhode Island School of Design, en Cranbrook Academy of Art y en la Chinese University of Hong Kong, y además de ser profesora invitada en numerosas universidades, tanto nacionales como internacionales. En 2019 es elegida académica de la Real Academia de Doctores de España,
y en 2018 recibe el premio honorífico NAN a propuesta del CAE. Y en 2016 la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo te concede el premio Blanca de investigación a tu trabajo Vivir 100 años, longevidad y ciudad, en colaboración con Manubao Chiba de la Universidad de Tokio. Además, tus trabajos, tu labor, digamos, de investigación se centra en la vivienda moderna y contemporánea, así como en el proyecto moderno a través de la Casa del Siglo XX, y lo podemos ver o lo podéis ver si no los tenéis ya, pues en libros como Informe Habitar, por ejemplo, Proyecto Habitar, Bienvenida a la vivienda contemporánea también, o Sueño de Habitar, que es tu tesis, que se publicó originalmente en el 98, pero que después se reedita en la editorial Gustavo Gili también en 2005. Además de toda esta carrera investigadora docente, su carrera lo compaginas, por supuesto, con una carrera profesional, con estudio propio desde el 85. Y en tu obra hay proyectos tan relevantes como el edificio Maredeu de Barcelona o el edificio Mirador en Madrid, ambos en colaboración con MVRDV. Y también, bueno, pues has obtenido pues muchos reconocimientos con proyectos, pues finalista FAD o seleccionado al premio Mies van der Rohe. Y además tienes otros proyectos como puede ser la cárcel de Jaén, diversos proyectos en Toledo, Lanzarote o viviendas unifamiliares. Y todos estos trabajos, por supuesto, pues han sido expuestos en la Bienal di Venezia, en el MoMA o en la Tokyo Design Week y, por supuesto, ampliamente publicados en revistas como Domus, Arquitectura, Arquitectura Viva, bueno, en fin, una trayectoria impresionante, Blanca. De verdad, yo no puedo estar más feliz de que estés hoy aquí con nosotros y de poder tener textos críticos en nuestro catálogo. Y nada, ahora ya te dejo a ti, la protagonista eres tú. Vamos a hablar de tus textos críticos y aquí todos ellas y todos ellos son para ti, para escucharte a ti. Y de verdad, gracias, Blanca, muchísimas gracias. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación y pasamos directamente, ¿no? Vamos allá. ¿Te parece? Me parece. La verdad es que me siento muy feliz de formar parte de esta colección, ¿sabes? Porque en el fondo yo admiro mucho mi escuela, tengo verdaderamente una especie de orgullo de alma mater, porque mi escuela, la Escuela de Madrid, es una escuela verdaderamente fantástica, con una tradición muy buena, con unos profesores excelentes, y nuestro departamento tiene unos profesores excelentes y sigue teniendo una herencia con las nuevas generaciones que también prometen que seguirá esa tradición de buenos profesores. Así que formar parte de esta colección donde están publicando pues, arquitectos de primerísimo nivel, en lo investigador, en lo profesional y tal, pues es como un orgullo, ¿no? Y es una satisfacción muy grande. Y eso lo digo desde el principio, lo digo en la introducción. Y también digo que en la introducción ya estoy hablando de que esta recopilación, que es una autorrecopilación, pues que es cronológica, pero yo creo que hay que leerla al revés, de atrás adelante. Porque a mí, sinceramente, y casi leo, sucede que el artículo más reciente, los estudiantes presentes en el curso o el proyecto que llevo en marcha son los más queridos, siempre los más queridos, porque en el fondo se debe a que el proceso está aún abierto, está inacabado y uno se siente vinculado con aquello que le ocupa y lo mantiene es como una llama que se mantiene fuerte y viva, ¿no? Y entonces a veces sucede, y también leo, a veces sucede que cuando vuelvo sobre uno de mis textos de hace años me sorprendo y advierto cuánto la palabra es testigo de los cambios más profundos e inconscientes del propio sentir y pensar. Porque el haber hecho este libro un poquito como, no sé, como una especie de mirarse para adentro y en el tiempo y de repente empezar a ver cosas que dices, anda, no es que reniegue de cosas y mucho menos, me reafirmo, pero realmente notas la evolución, ¿no? En el sentir, en el pensar, notas como, pues sí, hay una parte inconsciente que es tan poderosa que, bueno, pues que se cuela y a lo mejor no la controlas racionalmente, lo cual es fantástico, porque yo creo que nuestro trabajo como arquitectos, ya sea como docentes, como arquitectos, pues tiene una parte muy racional, pero otra parte muy intuitiva, donde el inconsciente trabaja mucho y gracias a que trabaja el inconsciente
dijéramos, se producen cosas fantásticas, ¿no? Imprevistas. Así Desde que luego. con todo eso, lo que también me he dado cuenta al hacer el libro es que efectivamente el proyecto moderno sigue siendo mi obsesión. O sea, que mi obsesión era el proyecto moderno y sigue siendo, ¿no? Bueno, la verdad es que no me sorprende porque yo creo que las obsesiones son simplemente como círculos que van en espiral y que se repiten, pero nunca son iguales, ¿no? Es como el eterno Ujú. retorno, pero que siempre evoluciona, siempre cambia. Y al final, pues no sé, a mí el siglo XX me ha parecido siempre apasionante, ¿no? En arquitectura. Ujú. A mis alumnos muchas veces les digo que no me parece tan apasionante por ahora el XXI. Digo arquitectura, ¿eh? No quiero meterme en otros terrenos, que ya empieza la cosa a ponerse incluso de un color bastante oscuro. Pero realmente en el mundo de la arquitectura, en el campo de la arquitectura, el siglo XX fue excepcional, excepcional. Es como un caldo de Ujú. cultivo, una especie de cosecha de esas súper abundante, fructífera hasta más no poder, además con muchísimas variaciones, con muchísimas situaciones de cambio fuerte y con mucha producción de diversidades, lo cual es maravilloso, ¿no? Era Ujú. una época Desde luego. preglobal en cierta medida, aunque siempre hemos sido globales porque somos globales desde tiempos remotos, pero yo creo que hay mucho que descubrir todavía en el siglo XX y hay mucho por revisar también de lo que ha sido el siglo XX. Ujú. Yo cuando empecé mi tesis empecé a pensar, quería saber cómo el siglo XX o cómo el proyecto moderno había ido cambiando a lo largo de este siglo pasado. Y entonces, Ujú. bueno, pues fue esa especie de primera indagación. Pero de alguna manera me quedé con una intriga, yo creo que ni siquiera era consciente de ella. Pero que ahora, 25 años después, pues me he dado cuenta que es que me quedé con la intriga de saber cómo en realidad nació esa idea del proyecto moderno, cómo arrancó el proyecto moderno. Porque claro, Ujú. la empezaron a escribir los historiadores, los historiadores de la arquitectura, empezaron en los años 30-40. Pevsner, Ujú. Gideon, Harry Russell, Hitchcock, todos estos empezaron en los 30-40. Pero claro, están Ujú. hablando de lo que pasó en el año 1911, 1912, justo antes de la Primera Guerra. Ujú. Entonces habían pasado 20 años y digo yo, uy, pues ellos hicieron una mirada hacia atrás con una distancia de 20 años y una guerra mundial y crearon, en cierta medida, entiendo yo, una cierta como ley fundacional, como un poco un mito de cómo era ese inicio del proyecto moderno. Y Ujú. bueno, pues cogió un papel destacadísimo y muy protagonista, una esquina, la esquina de la Fagus, y de repente pues un personaje como Gropius que tenía esa capacidad brutal, ¿no? De no solamente de Ujú. hacer, sino también de pensar y de difundir, pues se convirtió como una especie de piedra de toque, de arranque, ¿no? De ese momento tan mítico. Entonces, bueno, empiezo contando, porque me voy hacia el último artículo, Ujú. y el último artículo que escribo, que lo acabo de publicar hace nada, hace este año, se llama Ujú. La State Factory, 1903, Historia de una pionera. Y bueno, pues este artículo ha sido una investigación de 2 años que ha sido pues casi un encuentro, como sucede muchas veces cuando estás indagando, ¿no? Cuando estás a lo mejor buscando, leyendo y de repente se te empiezan a conectar neuronas, ahí es donde entra lo inconsciente, maravilloso, de repente una neurona se conecta con otra y tú que tienes simplemente el soporte de tu cabeza, pues procesa y vas diciendo, Ujú. hilando, ¿no? Y entonces, esta aparición de una arquitectura que un día vi, que era una caja de cristal, y de repente vi la fecha, 1903, dije, ¿esto qué es? Y entonces empecé a buscar en todos los libros de la historiografía y no aparecía en ninguno. Ujú. Y bueno, pues tirando de ese hilo, llegué a descubrir o a desvelar, porque uno no descubre, sino que lo vas quitando como capas de polvo, y va saliendo algo maravilloso. Pues que Ujú. resulta que había detrás un personaje, que es Margaret Steiff, que es una industrial de un pueblecito del sur de Baviera, que en realidad estaba fuera totalmente de los circuitos culturales, que no era arquitecta,
bueno, como tampoco era arquitecto Gropius, que nunca se tituló, ni Mies, ni Le Ni Corbusier. otros tantos, exacto. Obviamente no eran arquitectos porque pertenecían a otro, desechaban, o sea, denostaban la formación de la arquitectura bosartiana. Ellos aspiraban a arquitecturas, a ser arquitectos modernos y todavía la enseñanza no estaba en la arquitectura moderna, por lo tanto no iban a estudiar como Beaux-Arts, claro. Beaux-Arts, no iban a, y nunca estudiaron, nunca se titularon. Bueno, esta mujer era una industrial que simplemente empezó como a hacer una serie de muñecos de fieltro, montó una especie de fábrica y sucedió un día que ella creó un muñeco que era un oso y bueno, puede ser una cosa banal si se quiere, ¿no? Pero resulta que ese osito se convirtió como también como un elemento muy sintomático de que la niñez, o sea, la infancia, empezaba a tener un cariz distinto. Estamos en 1890. Los niños jugaban con cosas que fabricaban directamente o con soldaditos de plomo, muñecas de porcelana. O sea, estamos muy lejos en el tiempo. Y resulta que estos muñequitos que hacía ella de fieltro, pues de repente empezaron a tener como mucho éxito. Pero en un momento determinado hace un oso, un osito de peluche. Y empiezan a coserlo, pues ella crea como una especie de empresa. Al mismo tiempo está pasando que en Estados Unidos, Theodore Roosevelt, el presidente, pues ha estado en una cacería y resulta que le han puesto un osito como para que sea el cebo de su trofeo y él pues renuncia a esa caza y se convierte en un hecho como muy reseñable en los medios de comunicación, en la prensa y tal. Se unen las dos situaciones porque ese osito que hace Margaret lo ha traído un comercial, lo ha traído como muestra a Estados Unidos y en ese momento se convierte en un símbolo, es el teddy bear. Y entonces el teddy bear se convierte en algo tan famoso que Margaret tiene que montar una fábrica. Estamos en 1902. Y monta la fábrica más moderna que se haya montado jamás. Yo la pongo siempre en cuestión, en comparación con la Fagus Bert, que es de 1911. La fábrica Stave de 1903 nunca ha salido en ningún libro de historiografía del siglo XX, lo cual es bastante sorprendente, porque es una estructura cristalina absolutamente, y en ella trabajaban los operarios, no como en la Fagus, que era más bien una especie de, dijéramos, de pieza de maquinaria, no tanto de trabajo obrero, ¿no? Y bueno, pues lo que hago es como analizar todo lo que significa, todo lo que hay alrededor de esa fábrica y desmenuzarla arquitectónicamente. Es el primer monocortina de la historia, es una estructura de acero en momentos en que no había acero normalizado, era excepcional, es una planta libre, sin jerarquía, sin puestos de trabajo asignado. Tiene una cantidad de situaciones insólitas. Tiene una rampa de acceso por fuera, lo cual deja la planta libre, porque Margaret Stave era una mujer paralítica. Y entonces iba en silla de ruedas. Eso es una... Bueno, el caso es que a mí me ha parecido que es una historia muy interesante desde el punto de vista social, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista, dijéramos, también organizativo, de empresa, de sistemas de producción. Y al final se sitúa justo en ese momento del inicio de la modernidad. Y por eso, bueno, yo no sé si siempre uno quiere más lo último que ha hecho, pero sin lugar a dudas yo creo que es lo mejor que he podido hacer, creo. Y también, Blanca, qué curioso, ¿no? Que descubras esto, ¿no? Esta fábrica que nunca se haya hablado de ella previamente, ¿no? Y con tantos símbolos de modernidad sin aparentemente ser, como tú decías, una mujer cercana al mundo, ¿no? Cultural, arquitectónico, ¿no? O sea, cómo plantea Margaret esos puntos tan, ¿no? Planta libre, rampa, muro cortina, o sea, cosas que casi ni se había descubierto descubierto o planteado, ¿no? En ese mundo arquitectónico, ¿no? Es que no se habían planteado, pero es que dijéramos que no hace falta ser arquitecto para hacer determinadas cosas. Y esta mujer lo que tenía, por ejemplo, si hacía muro cortina y si hacía que todo fuera una caja de cristal, era para que sus empleados, fundamentalmente mujeres, que cosían todo a mano, tuvieran la mejor posibilidad de ver lo que hacían y lo hicieran de la mejor manera posible, como aspiraba a la ver, ¿no? Mejor calidad posible de la artesanía
a la producción industrial. Entonces, bueno, pues qué mejor luz que la luz natural. No obviamente. existía en 1902, en 1903 prácticamente la luz artificial era de bajísima calidad. Entonces, Ujú. bueno, pues hay una razón funcional. ¿Por qué hay una rampa? Ella era paralítica. ¿Por qué el espacio libre? Porque es una mujer con una mentalidad de que a las mujeres y a los hombres en general, los trabajadores, hay que propiciarles un espacio, dijéramos, colectivo, un espacio de relación. Y no tiene que ser Democrático, ¿no? Como más democrático, quizás. igualitario. Bueno, dijéramos que todos esos son conceptos de una persona con una mentalidad progresista, avanzada, Ujú. muy en su tiempo. Y bueno, pues confluyen muchas cosas, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que al final esto no haya salido nunca en la historiografía, porque yo pienso, bueno, ella murió en 1909 Ujú. y Gropius hizo la Fagus en 1911. Bueno, Ajá. ella no pudo nunca conocer la Fagus, evidentemente, pero Gropius sí que pudo conocer la factoría de Margaret. No lo Ujú. sé. Siempre es bonito también en estas historias dejar las incógnitas. ¿Qué fue lo que pasó? Pero a mí me cuesta pensar que nunca ningún historiador, ni Gideon, ni Pevsner, ni nadie tuviera noticias de esta caja de cristal, porque además los teddy bears eran muy famosos ya en el momento que nacieron y han seguido Ujú. siendo muy famosos, son objeto de coleccionista, o sea que la fábrica teddy bear que sigue en funcionamiento es muy famosa. Ujú. Bueno, dijéramos que lo que es muy interesante es esa arquitectura en ese momento, ¿vale? Ujú. Desde luego. Circunstancias que acompañan son a veces anécdotas que nos hacen mucho más atractivo el poder contar una historia, ¿eh? Pero lo que es muy Ujú. interesante es esto. La arquitectura en sí, claro, claro. Y también, Blanca, pues qué bonito, ¿no? Este punto, entre comillas, final de tu libro, pero también puede ser un nuevo inicio de seguir investigando ¿no? Por este Sí, camino. yo creo que hay mucho que investigar, insisto, lo he dicho antes, yo creo que hay mucho que investigar del siglo XX, ¿eh? Ujú. Y mucho porque hemos dado demasiado por sentado determinados dogmas, ¿no? Como que, Ujú. mira, el artículo este empieza diciendo, ¿cuál fue el primer edificio moderno? Se preguntaban en 1980 Allison y Peter Smithson. Y Ujú. ellos mismos respondían de una manera implícita poniendo como primer edificio la Fagus, ¿no? Ajá. Bueno, deberíamos seguir investigando, sobre todo porque ahora, como decía Tafuri, ha habido, pues sí que ha habido demasiados, a lo mejor, él lo dice como errores o prejuicios o dar por sentadas muchas cosas que ahora probablemente tenemos una mentalidad mucho más capaz de verlas de otra manera. Por ejemplo, ya no tiene que ser tanto un mundo como muy centrado en Europa. A lo mejor de repente Ujú. abrimos la geografía y de repente empiezan a aparecer otras arquitecturas de importantísimo interés para entender lo que fue ese comienzo del siglo XX o del proyecto Ente. moderno, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. bueno, realmente eso está pasando en todos los campos del saber, o sea, de repente, bueno, pues empiezan las culturas empiezan a abrir campo y empezar a decir, bueno, pues es interesante la cultura occidental, pero ahora ya no podemos seguir viéndola exclusivamente como la única cultura. Y empieza a entenderse todo lo que ha aportado pues, desde la cultura china o la precolombina o la africana o la... Bueno, creo que Desde es... luego. Y entonces hay mucho que investigar. Eso en Ujú. cuanto... No sé si quieres que avance un poquito más sobre otros contenidos. Yo creo que sí, porque es que además tengo dos o tres artículos que a mí me encantan. Seguro que vas a ellos, o sea que me apetece que continúes porque hay dos o tres que yo creo Pues que son muy bonitos. dime tú, dime tú. Mira, es que a mí me gustó mucho precisamente justo el anterior a este, ¿no? El que soñar, anticipar, cambiar. Me gusta mucho, ¿no? Cómo lo planteas sobre el aprendizaje en los proyectos, ¿no? Porque al final siempre los arquitectos nos estamos enfrentando a ese dilema, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo cuentas y lo que planteas aquí, ¿no, Blanca? O sea, que si quieres entrar en este y luego vamos a otro que te apetezca a ti. Bueno, pues muy bien, así hacemos. Pues mira, sí, la verdad es que esa especie de cuatro notas, que son cuatro reflexiones, ¿no? Era Ujú. un poquito a raíz de determinados, pues no sé, lecturas, porque yo la verdad es que me encanta leer
Entonces leo mucho y muy distinto, no solamente de arquitectura, leo de muchísimas cosas. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, mucho de árboles, ¿no? Me gustan mucho los árboles. Ujú, Pero dijéramos que en un momento determinado, leyendo sobre lo que significa el cambio en la cultura, lo que significa los orígenes del ser humano, esos misterios de cómo nace, cómo el Homo sapiens se convierte en, dijéramos, en una especie con unas capacidades tan insólitas, ¿no? Eso es apasionante, ¿no? Y ujú, entonces, bueno, pues había una serie de cosas que yo creía que podrían contribuir a que viéramos también lo que pueda ser una evolución de la enseñanza de proyectos, que siempre nos preocupa, ¿no? Cómo la enseñanza de proyectos debe evolucionar, cómo el mundo pues, de hoy en día nos está pidiendo a lo mejor otra manera de formar arquitectos, es algo que siempre lo tenemos como una preocupación, ¿no? Y, ujú, y entonces, bueno, pues estas 4 notas hablaban, sí, de la primera que es, dice, el ser humano es la única especie que vive en permanente cambio. O sea, el ser humano necesita, por una parte, claro, yo digo, todas nuestras motivaciones pueden resumirse en 2 grandes impulsos, las de los seres humanos, la del Homo sapiens. Por una parte, la búsqueda de bienestar que tiende al equilibrio. Y por otra, el deseo de ampliar posibilidades que actúa como fuerza desequilibradora. Ambas tensiones coexisten y producen el cambio cultural. Es que la verdad es que cuando uno se para a pensar, dices, hombre, pues cualquier animal pasan los siglos, pasan los milenios y sigue con las mismas maneras de vivir, ¿no? ujú. No cambia. Y nosotros, sin embargo, somos unos culos inquietos que no podemos parar y cuando todavía no conocemos nuestro planeta ya estamos queriendo ir a otro y bueno, es una permanente búsqueda, un permanente cambio porque es verdad que los humanos necesitamos el cambio. Es como que vivimos con esa especie de inquietud permanente del cambio. Y la docencia, pues yo creo que tiene que enfrentarse sin prejuicios nuestra realidad sin prejuicios y sin, dijéramos, sin una manera determinada hacia lo que es la realidad cambiante, porque es que si no estaríamos en una posición totalmente desfasada, ¿no? Ujú, Y bueno, siempre de una manera dialéctica, siempre contraponiendo, ¿no? A una cosa y la contraria, una cosa y la contraria, que ese es un motor buenísimo, que también es muy humano esto de poner una cosa y la contraria, una cosa y la contraria, una cosa y la contraria. ujú. Esa posición dialéctica y una posición crítica. No dar nada Crítica. lado, pensar que al final, casi como los niños, pues siempre puedes mirar las cosas desde otro ángulo y de repente las vas a ver Ujú, totalmente distintas. Todos ujú, esos motores de cambio son fundamentales en la enseñanza de proyecto y en el aprendizaje de ujú, proyecto, ¿no? Así lo entiendo. ujú. Y quizá también, Blanca, dentro de esto que decías, ¿no? El criticar, pero con criterio, va a la redundancia, o sea, hacer crítica, pero con criterio, ¿no? ¿Cómo se construye ese criterio, ¿no? Sí, con argumentos. La Claro. ley del argumento es fundamental. Todo vale siempre y cuando uno tenga una acción, dijéramos, comunicativa, que decía Ujú, Habermas, que era un sabio, ujú, que dice Habermas, la acción comunicativa está basada en, tú puedes contraponer, tú puedes, pero siempre con argumentos. Esto es lo que es ujú, valioso. Tú argumentas, argumentas, contraargumentas, argumentas, contraargumentas, y así se va haciendo una acción comunicativa, así se va produciendo, dijéramos, la evolución crítica. Y por supuesto, pues como decía Emilio Lledó, libertad de expresión sí, pero sobre todo libertad de pensamiento. O sea, eso es. libertad de pensamiento. Primero pensar y luego expresar. ¿De qué sirve Ujú, la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? Y para exacto. pensar con libertad hay que tener, intelectualmente, hay que tener una capacidad desarrollada, una capacidad crítica, para tener Ujú, verdaderamente una libertad intelectual de pensar, de autopensar ujú, y de pensar con el otro también, en esa ujú, dialéctica. Entonces ujú, luego ya viene la libertad de expresión. ujú, Si ujú. no, libertad de expresión por expresión, Sí, si no tienes nada que expresar, pues es complicado, desde luego. lo que dice Lledó es, dice, si hay una cantidad de expresiones imbéciles, porque él es muy taxativo, ¿de qué sirve? Más importante es la libertad de pensamiento y luego ya la libertad de expresión, por supuesto. Ujú, La damos por sentado. desde luego. Bueno, en cualquier caso, otro argumento de los que decían esto bueno, de soñar, anticipar, cambiar el artículo,
era que el ser humano sueña, ¿no? El ser humano sueña, eso es maravilloso. O sea, esto, bueno, no sabemos si los animales sueñan, no sabemos si las plantas sueñan, no sabemos si somos los únicos, porque como estamos tan metidos en nosotros, nos creemos a lo mejor algo y a lo mejor resulta que otros seres vivos también sueñan. No lo sabemos. Pero es muy bonita la frase de Hölderlin que dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Esto lo dice Hölderlin en 1794 cuando está queriendo darle ese valor también a ese mundo inconsciente de nuevo, ese mundo que no todo el mundo es racional, que no todo lo valioso es el mundo racional de las ideas, sino que el mundo inconsciente, el mundo de los sueños, es el de las intuiciones, es verdaderamente donde el hombre es un dios, ¿no? Y es muy bonito. Entonces, bueno, hay aquí una especie de anécdota de Louis Kahn que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que un joven arquitecto le formula una pregunta, le dice: sueño con espacios maravillosos, espacios que surgen y se desarrollan fluidamente. Y luego le dice, claro, dice: pero luego trazo una línea y se me ha desvanecido el sueño, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo? Y Louis Kahn le contesta: vuelva al sentimiento, aléjese del pensamiento. Otra vez es como esa cosa, como haga usted más caso también a lo que siente o a lo que intuye y no se quede tan atado a lo mejor a una especie de razones que son ajenas a usted mismo, no sé. Pero bueno, entonces para aprender, decimos, para aprender es fundamental confiar en esa parte emocional y racional e intuitiva que nace de los propios sueños. Proyectar, en el fondo, así lo sentimos, ¿no?, es lanzar un cabo que engancha a un fin soñado, porque todavía no existe, está allí en esa especie de lejanía soñada, y nos enganchamos a él y tiramos de él para poder tirar de uno mismo hasta alcanzarlo. Bueno, son maneras así como de, en el fondo, de dar cabida a unos aspectos que uno cuando está trabajando en proyectos los entiende porque los ha vivido. Y el alumno cuando está trabajando y está haciendo el proyecto y le puedes decir estas cosas porque se sienten muchas cosas cuando uno está proyectando, ¿no? Muchas dudas, muchas... luego de repente surge un momento de luz y entonces te agarras a él y entonces tiras de ti y vas saliendo. Y luego, bueno, hay una parte muy emocionante en todo ese proceso, ¿no? Y también muy angustioso. Proyectar, yo siempre se lo digo, es una mezcla. Bueno, pues sí, es verdad que es muy emocionante, pero es muy angustiosa. Pero... Sí, a la vez es como un paraíso y a la vez un poco tortura, ¿no? Porque cuando creías que lo tenías agarrado, de repente se te va y no sabes por qué, ¿no? Y lo tienes que recuperar. Es efectivamente muy emocionante. A mí me encanta. ¿Qué le voy a hacer? Y supongo que a ti también y que lo disfrutas muchísimo, ¿no? Cuando te planteas también los proyectos, ¿no, Blanca? Mucho, mucho, mucho. Sí, a mí me sigue gustando proyectar, o sea, me sigue gustando como el primer día, sinceramente. Vamos, me parece insólito. Ahora comprendo más que nunca cuando Isa decía: no solamente puedo hacerlo, sino que encima me pagan por hacerlo. Lo cual es insólito. Y me quedaba así perpleja como alumnas, decíamos: qué barbaridad, qué cosas dice. Pero lo entiendo perfectamente porque la verdad es que se pasa muy bien, ¿eh? Se pasa franca. Desde luego. El otro tema que hablaba, que a mí me parece muy bonito, es que el ser humano tiene capacidad anticipatoria y mala memoria. Y esto es muy interesante porque el Homo sapiens, como esta cosa que decía antes, ¿no? ¿Cómo aparece esta especie extraña, tan débil físicamente, que ni tenemos garras, ni tenemos colmillos, ni volamos, ni somos los veloces, ni nadamos? En fin, somos bastante vulnerables físicamente, ¿no? Por cómo nos convertimos en esta especie de dominadores absolutos, ¿no? Entonces, bueno, los científicos, los expertos dicen que en realidad nuestra capacidad anticipatoria y nuestra mala memoria nos ha hecho muy fuertes, nos ha hecho muy poderosos. Y digo, curiosamente, la capacidad anticipatoria y la mala memoria están muy relacionadas. Una proyecta el futuro, la capacidad anticipatoria proyecta el futuro, y la otra modifica los recuerdos del pasado. Cuando uno tiene mala memoria, lo que hace siempre está modificando el pasado. Se lo está reinventando. Eso lo hacemos constantemente. Y ambas son la manifestación de nuestra portentosa y siempre hiperactiva fantasía. O sea, nosotros fantaseamos el futuro, pero también fantaseamos el pasado, lo recreamos. Y esa capacidad
dijéramos, es una herramienta poderosísima. Es tan poderosa que nos ha hecho, pues, los que dominamos dijéramos, el mundo vivo, ¿no? El mundo de los vivos. Y bueno, proyectar es imaginar y por tanto aproximarse a lo que no existe. O sea que la imaginación tiene ese poder tan enorme de acercarse y de, dijéramos, pensar lo que no existe, ¿no? Bueno, y en fin, y lo último, el ser humano es un ser social, pero bueno, esto yo creo que ya dejamos este artículo, ¿no? Ya. Sí, yo creo que podemos pasar. Sí, pero es que a mí me gustaba sobre todo esta cuestión, ¿no? Del cambio, el sueño, ¿no? Y la memoria, ¿no? Como ejercicios que tú propones. Por eso este artículo me gusta mucho, ¿no? Porque sobre todo esa capacidad del sueño, porque también hablando, por ejemplo, de proyectar, ¿no? O sea, con el cliente y el propio arquitecto, lo que uno sueña y lo que el otro sueña también. O sea, y en ese ir y venir hay que concretar algo común, ¿no? Conjunto. Tú, Blanca, en esto, ¿cómo lo planteas tú? ¿Cómo te lo planteas tú cuando te toca compartir sueño y hacerlo realidad? Pues la comunicativa, argumentar, porque es verdad que nosotros tenemos que, uno de nuestros trabajos es demostrar que lo que estamos proponiendo todavía no existe, dijéramos, es beneficioso, es interesante, es oportuno, es la mejor de las soluciones y hay que tener muchos argumentos. Hay que tener argumentos. Con argumentos nos entendemos. Si tú eres capaz de verdad de tener razones de peso y tener argumentos, verdaderamente el cliente sintoniza. Hace falta también una empatía. O sea, para poder argumentar y que el otro reciba tus argumentos, tienes que haberte puesto en su lugar. Porque a lo mejor tú te pones a argumentar, pues no sé, los arquitectos tendemos esa tendencia a empezar a hacer florituras verbales y entelequias verbales, que el otro se queda frío, ¿no? No le interesa en nada, porque parece como nos estamos autoescuchando, ¿no? Parece que nos estamos auto... Y el otro se queda fuera, ¿no? Entonces no hay interlocución. Entonces lo primero es ponerse en el lugar del otro y desde el lugar del otro entrarse ya en empatía y ya los argumentos resuenan en el otro y el otro poco a poco va diciendo, ah, pues eso me hubiera gustado. Ya lo había pensado yo. Ya lo había pensado yo, ahora que lo eso es fantástico. Eso es buenísimo, ¿no? Y qué importante es la escucha, ¿no? En este trabajo que comentas, ¿no, Blanca? La escucha por nuestra parte, ¿no? Como arquitectos. Es fundamental la escucha y es fundamental lo que no dicen también, ¿eh? Porque muchas veces no lo verbalizan. Por eso hay que tener una antena muy larga, muy puesta. Y esa antena va más allá del cliente, ¿eh? La antena la tenemos que poner en el sentido del mundo que nos ha tocado vivir. Desde luego. Y para eso, por eso los libros son tan valiosos. Los libros nos ayudan a poner la antena. Pero también, por supuesto, estar en la vida. Los pies en la tierra y la cabeza en las nubes, pues eso, estar en la vida. Y entonces ponemos la antena. Luego también ya una antena directa con el que tenemos delante para escucharle lo que dice y lo que no dice. Bueno, conocer un poco cuál es su mundo, que a lo mejor es muy distinto al nuestro. Entrar en sintonía, ¡pum! Como la radio, entrar en sintonía, ¿no? Entonces entras en sintonía, luego ya uno ha estado pensando opciones, hay que pensar muchas opciones antes de tener la que crees que es la adecuada, la mejor, y entonces cuando se la lanzas tienes argumentos que están en sintonía con la persona que te tiene que escuchar, bueno, con el contexto general, no solamente es la persona, es el contexto, ¿no? Fíjate, cuando hacemos cursos no tenemos interlocutor que nos escuche, ni que hay que escuchar, y sin embargo tenemos que estar igualmente en sintonía para una respuesta que sea la mejor posible, ¿no? Desde luego, hay que saber conectar también, incluso aunque no sepas cómo te están escuchando, ¿no? Cómo, ¿no? Sí, sí, fundamental. Es fundamental. ¿Qué más cosas contamos de aquí? Pues, pues elige tú otro que te apetezca del que hablar, porque a mí me gustan mucho también, pero yo quiero saber alguno que te apetezca a ti entrar en él. Mira, ¿por qué concursar, por ejemplo? Que era una Vale. cosa, que estas cosas que siendo jurado, después de ser jurado, te piden que escribas algo. Entonces, bueno, pues nada, vivíamos aquí un poquito muy corto, era un jurado,
Y entonces decíamos, ser concursero es ser deportista, pero esto lo decía Alejandro de la Sota, ¿no? Que es fantástico. Ser concursero es ser deportista. Porque ya sabéis esto que se dice siempre, lo importante no es ganar, lo importante es participar. Esto lo dicen siempre los deportistas porque es verdad, no es fácil ganar, ¿eh? Hay muchos que ganan, pero uno disfruta mientras lo está haciendo, en fin. Y entonces, bueno, pues al final dijéramos que decimos, no me gusta ser jurado, a mí no me gusta, sinceramente no me gusta, pero sin embargo acepto, o sea, porque me gustan las reglas del juego de los concursos de arquitectura, dices, ah, pues si te gustan los concursos, a veces te toca ser jurado, otras veces te tocará concursar. Que acepto y agradezco el ofrecimiento cuando me lo piden porque creo firmemente en los concursos abiertos, la verdad. Ya sean estos para adjudicar encargos o para otorgar premios. Más bien para adjudicar encargos, ¿eh? Porque los premios al final no tienen el premio. O sea, no tienen... Un encargo es el mejor premio, la verdad. Eso te iba a decir, el mejor, es el mejor. Entonces estoy convencida de que esta forma libre de concurrencia es clave para explicar la excepcionalidad, la excepcional bondad de la arquitectura española. O sea que no hay muchos sitios donde haya concursos abiertos así, ¿eh? Es verdad que ahora hay menos. Eso es una pena, porque creo que hay menos. Es una pena. Puede obedecer a la crisis de 2008, que luego ha dejado secuelas y luego no sé qué. Hubo otro tiempo que había más. Bueno, ahora hay menos concursos. Habría que seguir incentivando los concursos. Habría que presionar a los arquitectos. Porque además es un trabajo súper generoso por parte de los arquitectos. Porque Desde luego. ideas. O sea, es una especie de... Bueno, como cuando me proponen valorar el trabajo de otros arquitectos, siempre pienso en la situación inversa. Es decir, cuando a mí me toca ser concursante. Cuando yo concurso y se juzga mi trabajo. Todos los que competimos y tenemos en nuestro haber, pues por supuesto, algún éxito y muchos fracasos, sabemos las alegrías y las decepciones, ¿no? Los arquitectos que concursamos somos efectivamente como deportistas, en cierta medida. Hay que decir que pocos profesionales como los arquitectos concurseros se someten al veredicto de sus colegas, presentando sus propuestas elaboradas de manera tan abierta y generosa. Competir así es todo un alarde de confianza en uno mismo y en los demás. En compensación, el concursante espera y exige del jurado un juicio certero, que gane el mejor. O sea, cuando gana el mejor, de verdad que si has perdido, te quedas tranquilo. Lo malo es cuando ves que al final, pues, en fin, ahí también podría decir cualquiera, oye, ¿te crees que eres tú la que juzgas? No, hay otros juicios. Luego, a lo mejor, no siempre el juicio es unánime, hay distintos pareceres, distintas maneras de entender. Y en eso también hay que ser deportista. Sí. Es que hay muchas maneras de entender la arquitectura. Ahora, en el fondo, con el tiempo te diré que distinguimos entre la buena y la mala arquitectura. Eso ya lo sé. Y eso también, hace poco colgué un vídeo de Oiza diciendo que uno sabe cuando distingue de la buena de la mala arquitectura, en ese momento a ese alumno hay que darle el título. Ya es arquitecto. Y eso es verdad. O sea, qué bonito. Pues ese vídeo, que es un vídeo muy cortito, lo he colgado hace poco, ya te lo mandaré, pero es que Pues está... sí, porque porque es que además es que es muy cierto, ¿no? En el momento, lo que hablábamos un poco antes del criterio, ¿no? O sea, cuando ¿Sí? tu criterio ya te hace discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, claro, ahí tienes un territorio ganado impresionante. Por supuesto que hay que aprender estructuras y instalaciones y todo lo que hay que aprender, por supuestísimo, pero es en ese momento, como bien dice Oisa, en el vídeo al que te refieres, que ahí hay un cambio, ¿no? Ahí hay un cambio. Sí, sí, y ese es el momento en que ya uno es arquitecto, ya tiene el título. Y entonces, bueno, sabemos todos cuando vemos un fallo de un jurado y decimos, hombre, pues ha ganado un buen proyecto. O decimos, pues no ha ganado un buen proyecto. Y eso sí, más o menos lo sabemos. Que luego uno puede decir, pues este es bueno y este también es bueno y yo creo que debe premiarse este, y el otro dice, pues no, yo creo que debe premiarse este. En los jurados siempre se produce un debate donde, de nuevo, son los argumentos. Argumentas, 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 argumentas. Y así es como nos entendemos, ¿no? Argumentando, contraargumentando, ¿no? Y ese es el...
Y qué importante es la comunicación, Blanca, porque como tú decías, a veces los arquitectos nos perdemos en ese verbo un poco complejo, ¿no? Y qué Sí, importante es argumentar con naturalidad y con palabras, digamos, y conceptos que se puedan acceder también a todos, ¿no? Qué importante es esa comunicación divulgativa, por así decirlo, ¿no? De la arquitectura, que no seamos como bichos raros, ¿no? sí, En este mundo. es muy importante. Lo que pasa es que no todo el mundo habla para que se le entienda, ¿sabes? Ya. Entienda y otros que hablan para que no se les entienda. Bueno, yo creo que el que no se le entienda a uno no quiere decir que sea más interesante, al contrario. Yo creo que cuando te fijas de los más sabios, se les entiende muy bien, aunque digan cosas Cristalino. que se les entiende muy bien. Ujú, A veces hablar para que no te entiendan es una manera también de esconder que en realidad no hay tanto que interesante que decir. ujú, ujú, También es cierto que los arquitectos tenemos un uso de la palabra relativo, porque tenemos también un manejo más gráfico de las ideas, ¿no? ujú, Y ujú. entonces tenemos que aprender a expresar de palabra y también escribiendo. Yo he sido jurado un poco de los premios de la Caja de Arquitectos de Arquia Ujú, y te das cuenta que, bueno, pues cuesta, ¿eh? No muchos escriben correctamente. O sea, escribir ujú. correctamente no es fácil. Es Es una complejo. habilidad Ujú, complicada. ujú. Y bueno, pues nosotros tenemos una habilidad que es, nos hemos formado más en la expresión gráfica de nuestras A ideas, mano. claro. Y bueno, a veces no se nos entiende porque no tenemos el dominio y otras veces no se nos entiende porque a lo mejor no queremos que se nos entienda, ¿sabes? Exacto. Sí. Pero bueno, realmente la expresión y la argumentación es fundamental. Es Sí, fundamental. porque como tú decías hace un segundo, la claridad no está reñida con la complejidad de las ideas. O sea, para nada. En absoluto. En Ujú, absoluto. Esta frase que te decía de Emilio Lledó, que es un ujú, filósofo, vamos, sublime, lo dice tan claro. Dice, libertad de expresión, obvio, por supuesto que sí, pero libertad de pensamiento antes, ¿no? ujú, ujú. Desde Bueno, luego, tan claras que se entienden muy bien. Y lo claro. dice todo, ¿no? Ujú. Pues no sé, ¿qué más se te ocurre a ti? Pues a ver, a mí uno que me hizo gracia bastante es el del coche y la jirafa, ¿no? ¿Qué le diría Coolhaas a Le Corbusier? Me parece un artículo muy especial, ¿no? A ver, ¿qué te parece entrar por ahí? Porque me Bueno, gustó mucho también este. bueno, pues mira, esto es que yo luego también, claro, uno cuando mira un poquito así después de haber subido una montaña miras y de repente dices, ah, ahora ya sé cuál era el camino, se ve muy bien, ¿no? Entonces, ahora pues cuando miras hacia atrás y recopilas, pues de repente dices, oye, esta cosa de contraponer dos está muy en eso siempre, ¿no? Hay mucho, es muy recurrente, es muy Ujú, recurrente. ujú, Entonces, en este caso fue, pues que, no sé por qué, pero tenía la fotografía de Vila d'Alba, de ujú, Coolhaas, con ujú, una jirafa delante. Y sí que es verdad que yo había trabajado o había estado con algún material de lo que era las fotos que hizo Le Corbusier con la Mercedes-Benz cuando hizo la casa de 1927 ujú, en Stuttgart, ¿no? ujú. Entonces las puse al lado y dije, qué curioso. Y Le Corbusier ponía un coche delante. Y además, bueno, llegó un momento en que la propia Mercedes-Benz le dijo, ahora queremos que pongas tu arquitectura detrás de nosotros. Ahora muchos publicistas dicen, voy a sacar un último modelo. Y van a la arquitectura más rompedora para que les dijéramos, un telón de fondo, ¿no? Bueno, Ujú, aquí Le Corbusier ponía los coches delante de sus arquitecturas porque le parecía que los coches eran lo más moderno del mundo mundial y entonces su arquitectura de esa manera se databa y quedaba como ujú. expresada como una obra siglo XX moderna, ¿no? Pero claro, yo decía, ¿pero y qué hace una jirafa delante de la Vila d'Alba de Coolhaas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues cuando empiezas por ahí y surge una especie como de argumentación, porque dices, claro, es como el principio. Uy, te están llamando, Blanca, yo creo, ¿no? Te estaban llamando, ¿no? No, no, se me está agotando la batería.
pero sí, Uy, pues corre, ponlo, a ver si, si lo podemos enchufar. sí, lo que pasa es que lo pongo, pero pongo la batería, pero ahora veremos cómo sujeto yo esto. Porque claro, Bueno, la batería, ahí yo tengo creo que ponerlo que... así. Pero así vas a estar al revés. Bueno, no importa. Lo importante es escucharte. No pasa nada por ¿Quieres o tenerte. no? No, yo no. No te preocupes, no pasa nada. Lo importante es escucharte. Me puedo poner así. Bueno, no pasa nada. Bueno, nada, Lo importante es escuchar. no, que cuando en realidad empiezas como a entender, ¿no? Que uno está como en esa, pues en Stuttgart Le Corbusier está hablando de los 5 puntos de la arquitectura y es la Ujú, primera vez que consigue expresar los 5 puntos de la arquitectura como así como una especie de manifiesto, ¿no? La casa sobre ujú, pilotis, la cubierta jardín, la fachada libre, la fenetra longueur, bueno, la planta libre. ujú, Y entonces ves que Koolhaas está haciendo de alguna manera una especie de diálogo. Es otra vez esa especie de argumento que uno se imagina. Dices, están hablando, están hablando. O sea, hay aquí una comunicación en el tiempo, que no es real, pero que está... Porque de alguna manera en Vila d'Alba empiezas a ver otra vez pues los pilotis, pero ya son muy esbeltos y están torcidos. Ves otra vez la cubierta jardín, pero en realidad tiene una piscina que se enfoca hacia la Torre Eiffel, ¿no? Como punto ahí ujú, focal, como si fuera hecho un cabo a la ciudad de París, ¿no? ujú, Yo qué sé, bueno, de alguna manera la Fenêtre Longueur sigue y tal, pero la jirafa es como un animal bastante curioso, ¿no? Que tiene ese cuello tan largo, o sea, es un animal que estamos acostumbrados a verlo, pero si cualquiera que lo viera por primera vez podría decir, uy, esto es un animal mitológico, parece un unicornio. Es rarísimo como animal, está como muy desproporcionado, ¿no? ujú, Tiene ese cuello tan largo para llegar a las ramas, las patas tienen es como muy curioso. Entonces ujú, empezaba como, bueno, me dio pie como a empezar a pensar de qué manera una modernidad establecida con esa especie de a priori de los 5 puntos y tal, que era tan importante que dijéramos que rompía con lo anterior, que quería crear una arquitectura nueva, un lenguaje y una manera de hacer arquitectura nueva, ¿no? Pues ujú, de alguna manera a lo largo del siglo XX y a final del siglo XX, que ha habido como una especie de desgaste o de revisión permanente de lo que era el proyecto moderno, ha llegado a un punto como de casi lo llamamos como una especie de hipermodernidad o de modernidad radical, que tenía ujú, ciertos toques como un poco como irónicos, como surrealistas. ujú, Y bueno, pues terminábamos viendo eso y luego cuando comparábamos también los retratos que tienen tanto, bueno, hay un retrato muy bonito de Le Corbusier que está de espaldas, una base de una columna gigante, ¿no? Y está mirando el horizonte que es inmenso, que bueno, queremos pensar que es como el siglo XX entero, todo lo que está por venir, ¿no? O sea, un mundo nuevo. Y sin embargo hay un retrato de Koolhaas muy extraño que tiene simplemente un detector de estos de incendios ahí, lo está mirando bueno, como una especie de artilugio estúpido, un detector de incendios, y está como bañado por la luz, casi casi como totalmente quemada la imagen, ¿no? Como si en ujú, realidad esa banalidad de la tecnología pues no produjera nada más que una especie de algo un poco como un cierto engaño, ¿no? Entonces, ujú, al contraponerlo también, pues te da una dimensión de lo que puede haber sido dijéramos, ese tránsito del proyecto moderno desde sus inicios hasta el final del siglo XX, ¿no? Y ujú, bueno, ujú. en fin, a veces eso, poner dos fotos una al lado de otra, pues es como tirar de un hilo y entonces te hace pensar y te hace, pues a lo mejor ver alguna cuestión que va un poco más allá de las fotos, ¿no? Que va más allá. Ujú, ujú. Sí, Y la contraposición, ¿no? El ejercicio de la contraposición, ¿no? Que tú hiciste este ejercicio, pero se pueden hacer otros muchos que pueden provocar nuevas líneas de pensamiento o de investigación o incluso de descubrimientos, ¿no? Que nadie quizás se lo había planteado y de repente estaban ahí esperando, ¿no? sí, es que realmente ya digo que el proyecto moderno, bueno, ha tenido como una evolución verdaderamente muy grande a lo largo del siglo XX, ¿sabes? Ha llegado un Ujú, ujú, momento que ya no hablamos del proyecto moderno, pero del proyecto moderno se ha estado hablando hasta hace muy poco, de lo ujú, que era la transformación del proyecto moderno. O sea, ahí estaba después de la Segunda Guerra Mundial, pues toda la generación de los Smithson tal,
revisando a los maestros, los pioneros, viendo cómo reenfocar, luego cómo incorporar la arquitectura de la ciudad con Venturi, con Rossi, volver otra vez al proyecto moderno, pero incorporando la historia, incorporando la ciudad. Luego otra vez, pues con la posmodernidad, cuestionando el dogmatismo, haciendo una especie de nihilismo, de pensamiento más débil, revisando. Luego la del desconstructivismo, siempre dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿sabes? Hasta que llega un momento que yo creo que ya ni siquiera se habla de ningún, dijéramos, de ningún sustrato que nos dé un poco como que nos alimente un posicionamiento. Bueno, la verdad es que es una especie de desgaste que se ha producido muy fuerte porque de repente ha cogido mucha fuerza a otras cosas, que a lo mejor son la tecnología, por ejemplo. O sea, de repente la tecnología ha cogido tal importancia que, bueno, pues otras cosas han quedado muy de lado, ¿no? Las ciencias humanas y la arquitectura tiene una parte de ciencias humanas también, ¿no? La filosofía, la sociología, tantas cosas que la antropología, ¿no? Incluso la antropología también, ¿no? la antropología también, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahora dijéramos que hay mucho menos pensamiento de arquitectura, hay más acción y menos reflexión. Estamos en una especie de aceleración ya al límite, ya bueno, pues vamos a, no sé la velocidad a la que iba la nave que llegó a Marte, creo que eran 40.000 kilómetros por segundo. O sea, la velocidad a la que vamos es brutal en el sentido de, ¿no?, de cómo evoluciona el mundo y cómo vamos disparados. Y hay menos reflexión, yo creo. O sea, hay mucha confrontación, hay mucha polarización, hay menos reflexión. O sea, todavía agradecemos cuando, yo qué sé, pues saca un libro Richard Sennett, ¿no? Construir, habitar, es un libro que ha sacado hace poco. O pues Emilio Lledó, siempre todavía nos encanta escucharle. Bueno, en fin, que al final hay menos reflexión probablemente y hay más acción. Tiene que ver con que hay mucha evolución tecnológica, hay una evolución tecnológica brutal, científica y tecnológica, y eso está copando mucho espacio, mucho espacio. Desde luego. Todo el tiempo que nos ha tocado pensar. Ahora tenemos que cuestionarnos nosotros frente a eso qué debemos hacer. Pero eso es una pregunta que yo lanzo y dejo, ¿eh? Exacto, pues ahí... La lanzo sobre todo a los que tienen por delante todo el horizonte, como Le Corbusier cuando se apoyaba en la columna y tenía por delante todo el horizonte. Yo a veces tengo la sensación de que yo estoy ya un poco como en una situación de recoger velas, ¿sabes? De hacer recopilatorios. No, Blanca, no, no. Sí. Que a mí me gustan mucho los árboles. Bueno, yo ahí queda esa pregunta, ¿no?, lanzada. ¿Qué debemos hacer ahora, ¿no?, con toda esta situación de estar en el mundo? Qué importante es la reflexión, Blanca, qué importante es la escucha, la pausa y la lectura, ¿no?, que tú nos decías al principio que te gusta mucho leer y que estabas ahora leyendo. Qué importante es. ¿Qué voy a decir yo? Además, con la lectura de los libros, yo no puedo decir otra cosa. Creo que sí, pero es que es verdad, es verdad. Es fundamental. Y yo, Blanca, mira, es que se nos ha pasado la hora ya volando, o sea, ya estamos en el tiempo de descuento. O sea, yo te quiero... Sí, ponte ahí, perfecto, ahí por lo menos para despedirnos, por lo menos. Blanca, qué bonita la sesión, qué interesante. Te doy las gracias de verdad de corazón por todo lo que hemos hablado. Tengo aquí apuntes para aburrir, bueno, en fin, tremendo. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Estamos felices con este Textos Críticos 12, ya número 12. O sea, la colección va creciendo y creciendo y que siga. Y de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás, como siempre, el club que estáis apoyando esta iniciativa a la que tanto cariño le tenemos. El libro de Blanca ya está disponible en librerías, está disponible en la web, podéis adquirirlo donde queráis, pero si preferís y tal, en las librerías. Nosotros siempre os lanzamos que ayudéis a las librerías. Que nunca Eso es. Exacto. Hay que luchar por aguantar el chaparrón y seguir adelante todos juntos. Blanca,
no puedo darte más las gracias de verdad por estar aquí con nosotros y nada, nos vemos muy pronto. Ojalá que pueda ser en presencial muy pronto también, ¿vale? También, porque me gustaría, es distinto, ¿eh? Ojalá. Ojalá, ojalá. Vamos a cruzar los dedos ya que podamos hacerlo en presencial y disfrutar un poco, aunque sea con distancia de seguridad, lo que haga falta, pero Pero con presencial, por favor, sí. con presencial. Vamos a intentarlo ya montar rápidamente, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti y a todos. Gracias, Blanca. Gracias. Un abrazo enorme, gracias. Chao.